Estamos demasiado cansados por el viaje de tu hermana para asistir a tu graduación, me escribió mamá. Yo dije, descansad bien. No sabían que yo era la mejor estudiante de la promoción en Harvard. Cuando vieron mi discurso en la televisión, las llamadas no cesaron. Mi nombre es Vanessa Hart y el mes pasado mis padres me enviaron un mensaje de texto diciendo que estaban demasiado cansados por el viaje de mi hermana para asistir a mi graduación. Simplemente respondí, descansad bien. Lo que no sabían era que yo era la mejor estudiante de la promoción en Harvard, y a la mañana siguiente, mi discurso estaba en todas partes. Al mediodía, mis padres llamaban sin parar, aterrados mientras los reporteros preguntaban por qué sus asientos eran los únicos que quedaban vacíos. ¿Alguna vez te ha despreciado tu propia familia hasta que tu éxito les hizo darse cuenta de lo que habían perdido? Dime desde dónde estás viendo esto y quédate conmigo, porque lo que sucedió después lo cambió todo. Cuando pienso en mi infancia, lo que más recuerdo no son las risas ni el caos, sino el silencio que seguía a cada celebración que no era la mía. Vivíamos en un pequeño pueblo de Indiana, un lugar donde todos conocían los apellidos de los demás y tu valía a menudo se medía por lo orgullosos que tus padres hablaban de ti en la iglesia el domingo. Para los Hart, ese orgullo tenía un nombre, Chloe. Mi hermana pequeña, la niña de oro. Ella era la luz del sol en cada habitación, la niña que atraía la atención sin siquiera intentarlo, mientras que yo, la mayor, era la que venía después. La presencia silenciosa presentada con una sola línea que resonaría en mi vida durante años. Esta es Vanessa, la hermana de Chloe. Esa frase se convirtió en mi etiqueta, la nota al pie de la historia de otra persona. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños vívidamente, no porque fuera especial, sino porque fue el momento en que me di cuenta de lo invisible que me había vuelto. El salón estaba cubierto de globos rosas y dorados, pero no eran para mí. Mamá había encargado un pastel que decía, «Felicidades, Chloe», con un grueso glaseado blanco, porque mi hermana había ganado su primera competencia de baile la semana anterior. Me paré junto a él, sonriendo para fotos que nunca fueron mías, sosteniendo una rebanada de pastel con mi nombre mal escrito en la servilleta. Cuando pregunté si tal vez podríamos encender algunas velas por mi cumpleaños, mamá dijo suavemente, «Oh, cariño, ya tenemos todo esto montado. No lo compliquemos». Así que aplaudí a Chloe con todos los demás. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido a casa y el confeti había sido barrido, encontré mi regalo sobre la mesa, un cuaderno sin usar de la oficina de papá, del tipo que recibía gratis en las conferencias de trabajo. En la portada, en letra pequeña, decía, Exposición de Contabilidad del Medio Oeste 2006. Esa noche, mientras Chloe se dormía, rodeada de nuevos trofeos rosas, abrí ese cuaderno y comencé a escribir, sin saber que se convertiría en mi primer acto de rebelión, anotando todo lo que no podía decir en voz alta. Chloe era 2 años menor que yo, pero de alguna manera vivía 2 pasos por delante a los ojos de todos. En la escuela, los maestros le sonreían porque ya adoraban a la dulce y segura chica Hart. Cuando la gente se daba cuenta de que éramos hermanas, arqueaban las cejas y decían, ¿de verdad? ¿No os parecéis? Como si eso lo explicara todo. Chloe era grácil y desenvuelta. El tipo de chica que sabía cómo hacer que la gente la quisiera sin esfuerzo. Yo era la chica que arreglaba el wifi cuando se rompía, se quedaba después de clase para terminar la configuración del laboratorio o se sentaba en la parte de atrás leyendo manuales por diversión. No importaba cuán altas fueran mis calificaciones o con qué frecuencia ayudara a los demás. Cuando la familia se reunía, las conversaciones siempre giraban en torno a ella. Su recital, su nuevo peinado, su sonrisa que iluminaba una habitación. Mi nombre rara vez surgía, a menos que alguien necesitara ayuda para conectar el reproductor de DVD o arreglar las luces de Navidad. Hay una tarde de primavera que todavía yace como una piedra en mi memoria. La escuela secundaria local organizaba la feria anual de ciencias, y yo había pasado 3 semanas construyendo un pequeño modelo de turbina eólica con piezas de repuesto que encontré en la chatarrería del pueblo. Incluso la pinté de blanco y plata. Y cuando giraba bajo las luces fluorescentes del gimnasio, casi brillaba. Cuando anunciaron mi nombre para el primer lugar, los aplausos se sintieron como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Miré hacia el público instintivamente, buscando los rostros que más me importaban. Mamá, papá, tal vez incluso Chloe. Pero la fila de asientos donde deberían haber estado estaba vacía. Seguí sonriendo mientras el director me estrechaba la mano,
con el flash de la cámara estallando. Pero en ese momento, sentí un agudo vacío en mi interior. Más tarde esa noche, mamá se disculpó durante la cena. Cariño, de verdad queríamos ir, dijo, sin mirarme. Pero tu hermana tenía la prueba de su vestido de graduación, y ya sabes lo difícil que es conseguir esas citas. Papá asintió, masticando lentamente, como si la conversación ya hubiera terminado. Yo también asentí. Esa fue la noche en que aprendí que mis logros solo podían existir en silencio. Después de eso, dejé de esperar que me vieran. En cambio, aprendí a encontrar consuelo en pequeñas victorias ocultas. Pasaba horas en el garaje desmontando radios viejas o arreglando el cortacésped roto del vecino, el olor a aceite y polvo se convirtió en mi perfume favorito. Me gustaba cómo respondían las máquinas. Predecibles, justas, nunca elegían favoritas. Si algo no funcionaba, había una razón. Si eras lo suficientemente paciente, podías encontrarla y arreglarla. Creo que, en el fondo, deseaba que las personas funcionaran de la misma manera. La abuela Ellen fue la única que notó cómo me encogía. Vivía a 2 manzanas de distancia, en una pequeña casa blanca que siempre olía a canela y lavanda. Una tarde, después de enterarse de la feria de ciencias, vino a verme. Yo estaba en el garaje, encorvada sobre una radio con las manos cubiertas de grasa. No me regañó por el desorden ni me preguntó por qué no estaba dentro ayudando a Chloe a elegir vestidos para su próximo recital. Simplemente me observó por un momento y dijo en voz baja, no necesitas aplausos para ser valiosa, cariño. Algunas de las estrellas más brillantes arden en silencio donde nadie mira. No respondí, pero sus palabras se quedaron, resonando más fuerte que cualquier elogio que hubiera recibido. Con los años, aprendí a vivir en esa sombra sin dejar que me aplastara. En las cenas familiares, sonreía cuando Chloe hablaba. Cuando mamá presumía de sus becas de baile o papá sacaba fotos nuevas para mostrar a sus amigos, yo pasaba los platos, asentía y me retiraba silenciosamente al fondo. Me convertí en la tranquila, la confiable, la que no necesitaba atención. Pero mientras ellos confundían mi silencio con debilidad, yo estaba acumulando algo poderoso, paciencia, disciplina y la capacidad de valerme por mí misma. Cada vez que olvidaban aparecer, cada vez que mi nombre no se mencionaba, almacenaba ese sentimiento como energía en una batería. Para cuando cumplí 17 años, ya había aprendido el arte de desaparecer silenciosamente. Era el tipo de estudiante que se mimetizaba en las esquinas de las aulas, siempre preparada, pero nunca ruidosa. En el papel, estaba prosperando, todos sobresalientes, club de debate, voluntariado en la biblioteca local. Pero en casa, nada de eso importaba. Lo que importaba seguía siendo Chloe. Para entonces, ella ya era la comidilla de nuestro pequeño pueblo de Indiana. Carteles de su academia de baile cubrían el escaparate de la tienda de comestibles local, y cualquier conversación con mis padres parecía girar en torno a su próximo recital, su nuevo traje, su brillante futuro en las artes escénicas. Solía quedarme despierta hasta tarde en mi habitación, rodeada por el zumbido de mi viejo portátil, escribiendo ensayos para la clase de inglés o jugando con pequeños conjuntos de datos solo para ver patrones formarse en la pantalla. Las palabras y los números eran los 2 lenguajes que tenían sentido para mí. Nunca mentían, nunca cambiaban de afecto, nunca olvidaban. Me encantaba cómo la lógica podía explicar el mundo, pero también cómo las palabras podían darle significado. Fue en esas horas, cuando la casa estaba a oscuras y la risa de Chloe flotaba débilmente desde el otro lado del pasillo, que comencé a sentir que algo despertaba en mí. Ya no quería competir. Quería entender a las personas, los sistemas, las causas silenciosas detrás de cada decisión humana. Una mañana de otoño durante mi último año, mi profesor de inglés avanzado, el señor Lee, anunció el concurso estatal anual de ensayos. El tema era el precio del silencio en la sociedad moderna. Mi bolígrafo se detuvo sobre la página solo por un momento antes de que comenzara a escribir, casi febrilmente. No tuve que pensar. Simplemente describí mi mundo, la quietud de la mesa en la cena, el favoritismo tácito, las formas en que las personas aprenden a vivir sin ser vistas. Lo disfracé de comentario social, citando revistas de psicología y encuestas públicas. Pero en verdad, cada frase estaba tallada de mi propia vida. Cuando lo entregué, no esperaba nada. Pasaron las semanas y casi lo olvidé, hasta la mañana en que el señor Lee me detuvo en el pasillo,
sonriendo. Vanessa, dijo, sosteniendo una carta con el sello del estado en relieve. Ganaste el primer lugar. Por un segundo, las palabras no tuvieron sentido. Sentí la oleada de adrenalina, esa rara chispa de validación que no había conocido en años. El periódico local incluso llamó a casa esa noche pidiendo una cita. Mamá respondió al teléfono, su voz alegre al principio, hasta que se dio cuenta de que la historia no era sobre Chloe. Oh, qué bien, dijo después de colgar, mirándome brevemente. Pero realmente no podemos hacer una entrevista esta semana. Estamos ocupados haciendo las maletas para la competencia de Chloe en Chicago. Asentí, sin decir nada. Buen trabajo, cariño, agregó papá sin levantar la vista de su tableta. Luego, como si fuera una señal, mamá le preguntó, ¿terminaste de reservar el hotel para el próximo fin de semana? La conversación volvió a fluir suavemente hacia la órbita de Chloe, y yo me quedé allí, invisible una vez más. Más tarde esa noche, doblé la carta del premio y la deslicé en mi cajón. Me dije a mí misma que no necesitaba sus elogios. Pero cuando cerré el cajón, mis manos temblaban, no de ira, sino de la comprensión de que, por mucho que lo intentara, mi hogar nunca sería un lugar que me viera. Esa misma semana, el señor Lee me llamó a su aula después de la escuela. Te he estado observando durante 3 años, dijo, recostándose en su silla. Piensas en pequeño porque te hacen sentir pequeña. Pero tú no perteneces a este pueblo para siempre, Vanessa. Me dijo que quería recomendarme para las universidades de la Ivy League, Harvard, Yale, Princeton, lo que me atreviera a alcanzar. Las palabras sonaban extrañas, casi imposibles. Harvard era algo que existía en los artículos de noticias, no en la vida de una chica que arreglaba el wifi de la familia y cenaba sola la mayoría de las noches. Pero me entregó un sobresellado. Te he escrito una carta de recomendación. Una muy buena, dijo. No dejes que nadie te disuada de postularte. Y esa noche, abrí mi portátil y me quedé mirando el portal de solicitudes de Harvard. Llené los campos lentamente, cada clic se sentía más pesado que el anterior. Para el ensayo, escribí sobre construir un sentido de pertenencia en espacios invisibles. No fue dramático, fue honesto. Describí cómo el silencio podía ser tanto una herida como una fuente de fortaleza, como los que no son vistos a menudo aprenden a escuchar más profundamente, a notar lo que otros pasan por alto. Cuando terminé, lo envié y cerré mi computadora, con el corazón latiendo como si acabara de gritar por primera vez en años. Cuando la abuela se enteró de mi ensayo, vino a la tarde siguiente con algo envuelto en un viejo pañuelo de seda. Me lo entregó con cuidado. Dentro había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, la cubierta gastada y suave por el tiempo. Era mío cuando tenía tu edad, dijo. Solía escribir poemas aquí. Cuando la vida me hacía sentir pequeña, escribía hasta que recordaba quién era. Deberías hacer lo mismo. Escribe tu voz antes de que el mundo intente reescribirla por ti. Tracé los bordes del cuaderno, el leve aroma a cedro y tinta que emanaba de él. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, no como la hermana de Chloe, sino como alguien con su propia historia que contar. Meses después, en medio de una tormenta de nieve, llegó la carta. La encontré en el buzón, su cresta carmesí brillando a través de la escarcha. Mis manos temblaban mientras la abría en el porche, los copos de nieve derritiéndose en el papel. Estimada Vanessa Hart, es un placer informarle que ha sido aceptada en Harvard College. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Me quedé allí, con el viento cortando mi rostro. Pero por dentro, sentí un calor floreciente, la prueba de que cada hora silenciosa, cada victoria ignorada, me había llevado hasta aquí. Cuando entré, mamá estaba al teléfono, riéndose del nuevo traje de recital de Chloe. Esperé a que terminara, luego le extendí la carta, incapaz de ocultar mi temblor. Me admitieron, susurré. Ella parpadeó, hizo una pausa y sonrió débilmente. ¿Harvard? Eso está lejos, ¿no? ¿Estás segura de que quieres ir tan lejos? Papá levantó la vista del sofá y agregó, tendrías más apoyo si te quedaras cerca de casa. Chloe podría necesitar tu ayuda con las solicitudes el próximo año. Sus palabras se sintieron suaves, frías y pesadas. Asentí de nuevo, en silencio, doblando la carta y presionándola contra mi pecho. Esa noche,
escribí en el cuaderno de la abuela. Aún no lo ven, pero algún día lo harán. No sabía entonces que Harvard se convertiría en más que una escuela. Se convertiría en la prueba de que existía más allá de su sombra, el comienzo de mi propia historia. Y aunque mi familia reaccionó como si no fuera nada, podía sentir que el viento cambiaba de dirección. En algún lugar entre el silencio y la nieve, había dado mi primer paso real de alejamiento. La primera vez que crucé las puertas de Harvard Yard, pensé que había entrado en otro mundo. El aire se sentía diferente, fresco, cargado con el zumbido silencioso de la ambición. Las hojas de otoño acababan de empezar a cambiar, pintando los caminos empedrados en tonos de ámbar y óxido. Los estudiantes se apresuraban entre clases con tazas de café humeantes, sus risas resonando bajo los arcos góticos. Recuerdo estar allí, maleta en mano, mirando hacia el campanario de Memorial Church y susurrándome a mí misma, «Lo lograste». Pero debajo de la emoción había un dolor agudo, un pensamiento que no podía quitarme de la cabeza. A nadie de casa le importó lo suficiente como para ver esto. Mi dormitorio estaba en Mater House, un edificio de ladrillo rojo con vistas al río Charles. Mi compañera de cuarto, Maya Patel, era todo lo que yo no era, extrovertida, segura de sí misma e infinitamente curiosa. Se presentó antes de que yo terminara de desempacar, preguntándome sobre mi carrera, mi ciudad natal, mis libros favoritos. Hablamos hasta la medianoche esa primera noche, y cuando le dije que venía de un pequeño pueblo de Indiana, sonrió. Entonces debiste haber luchado mucho para llegar aquí, dijo simplemente. No la corregí. No tenía idea de cuánto. La vida en Harvard era hermosa y brutal a la vez. Las mañanas olían a expreso y a tinta, y las noches estaban iluminadas por el brillo de las pantallas de los portátiles en las ventanas de los dormitorios. Trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca Wieden para pagar las comidas que mi beca no cubría, colocando pesados volúmenes en las estanterías mucho después de que el edificio se vaciara. El ritmo del pitido del escáner, el susurro del papel viejo, se convirtió en una nana de supervivencia. Algunas noches me quedaba hasta que los guardias apagaban las luces, luego caminaba de regreso a mi dormitorio a través de la niebla que se levantaba sobre el río. Mi estómago rugía más a menudo de lo que no, pero me decía a mí misma que el hambre era solo otra forma de disciplina. Aprendí a estirar todo, tiempo, dinero, energía. Los fideos instantáneos se convirtieron en un alimento básico. También los libros de texto de segunda mano y los abrigos de tiendas de segunda mano. Maya solía bromear conmigo por comer cereal con agua cuando se acababa la leche, pero nunca me juzgó. Eres como el hierro, dijo una vez, dándome la mitad de su sándwich. Te doblas, pero nunca te rompes. Estudiábamos juntas en la cafetería del Centro de Ciencias, rodeadas por el frenesí silencioso de los superdotados. Cuando el agotamiento me golpeaba, me deslizaba en Memorial Church, donde la suave luz a través de las vidrieras pintaba los bancos de oro. Era el único lugar que se sentía como quietud en medio de la tormenta. Académicamente, me esforcé más que nunca. Me uní al Club de Mujeres en Tecnología de Harvard College durante mi segundo año, y llegué a liderarlo en mi último año. También trabajé como asistente de investigación bajo la dirección de la decana Álvarez, una mujer que creía firmemente en el poder de la inclusión en la tecnología. Se convirtió en la mentora que nunca tuve. El talento no significa nada si no se comparte, me dijo una tarde mientras revisábamos conjuntos de datos sobre equidad en la atención médica. Esa conversación cambió la dirección de mis estudios, cambié mi enfoque hacia el uso de datos e inteligencia artificial para mejorar el acceso médico en comunidades de bajos ingresos. Por primera vez, no solo perseguía calificaciones. Perseguía un propósito. Pero el éxito no borraba la soledad. Cada vez que recibía un premio o presentaba una investigación, miraba la fila de sillas reservadas para la familia en la parte de atrás del auditorio. Siempre estaban vacías. Los carteles de reservado se agitaban ligeramente con el aire acondicionado, recordatorios burlones de quien no había aparecido. Me decía a mí misma que no importaba. Pero cuando la ceremonia terminaba y otros estudiantes corrían a los brazos de sus padres, sentía que ese viejo dolor regresaba, el mismo dolor del asiento vacío en la feria de ciencias años atrás. Los mensajes de texto de mamá llegaban raramente, y cuando lo hacían, nunca eran sobre mí. Tu hermana acaba de regresar de su viaje a Italia. Nos envió las fotos más bonitas. Oh, estamos muy orgullosos de Chloe,
La mencionaron en el periódico del pueblo. Nunca había un «¿Cómo van tus clases?» o «Te extrañamos». Solía responder cortésmente, decirle que la felicitara, pero finalmente dejé de responder por completo. No era amargura, era agotamiento. Solo puedes intentar alcanzar a alguien tantas veces antes de que tus manos comiencen a temblar por el peso de la decepción. Aún así, construí algo propio. Durante mi tercer año, lideré un proyecto de equipo que utilizaba modelos predictivos para optimizar la distribución de suministros médicos en hospitales rurales, un prototipo que luego llamó la atención de una organización sin fines de lucro de Boston. Cuando me invitaron a presentar en un simposio, envié a mis padres los detalles del evento, por si acaso. La respuesta llegó una semana después. «Qué bien, cariño. Estaremos en Nashville ese fin de semana para la exhibición de Chloe. Envía fotos». No me molesté en enviar ninguna. Pero esa noche, mientras estaba en el escenario explicando nuestro algoritmo a un panel de profesionales, imaginé a la abuela sentada en algún lugar de la parte de atrás, asintiendo con orgullo. Fue suficiente para estabilizarme. Maya se convirtió en lo más parecido a una familia que tuve allí. Cuando llegaban las vacaciones de invierno y los dormitorios se vaciaban, siempre insistía en que visitara a su familia en Nueva Jersey. «No deberías pasar la Navidad sola», decía. Pero yo solía quedarme en Cambridge, haciendo voluntariado en el centro comunitario o tomando turnos extra en Waidene. Le decía que prefería la tranquilidad, aunque la verdad era más simple. Volver a casa ya no se sentía como estar en casa. Cada vez que llamaba, sentía como si estuviera marcando a otro planeta. Chloe prosperaba como siempre. Nuevas ofertas de trabajo, nuevos admiradores, nuevas razones para que mis padres celebraran. Durante mi último año, la decana Álvarez me nominó para la beca de innovación en impacto público de Harvard. Cuando recibí la carta de aceptación, Maya y yo gritamos tan fuerte que el asistente de residencia vino a tocar a la puerta. Esa noche, encendió 2 pequeñas velas en el alféizar de la ventana y dijo, «Una por de dónde vienes, una por a dónde vas». Me reí. Pero más tarde, mientras veía derretirse la cera, me di cuenta de cuánto le debía a las personas que habían aparecido de maneras pequeñas y silenciosas. Los maestros, los mentores, los amigos que llenaron los espacios vacíos que mi familia dejó atrás. La temporada de graduación se acercó más rápido de lo que esperaba. Había sido preseleccionada para dar el discurso estudiantil en la graduación, un sueño que apenas me atrevía a susurrar. Cuando recibí la confirmación de que había sido elegida como la oradora de la ceremonia, me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo, con la garganta apretada. Se sentía como si todo, cada cena silenciosa, cada logro ignorado, cada noche solitaria, hubiera conducido a ese momento. Quería contárselo a mis padres, compartir aunque fuera un fragmento de orgullo. Pero entonces mi teléfono vibró con una foto de mamá. Chloe en una playa de Santorini con la leyenda, nuestra hermosa niña viviendo su mejor vida. Cerré mi teléfono y miré por la ventana del dormitorio las luces que parpadeaban al otro lado del río. En el reflejo del cristal, me vi a mí misma, cansada, mayor, pero todavía en pie. Pensé en las palabras de la abuela de hace años. No necesitas aplausos para ser valiosa. Tenía razón. Tal vez nunca vendrían a verme. Tal vez ese asiento siempre permanecería vacío. Pero ya había terminado de perseguir su mirada. A partir de ese momento, decidí una cosa. Daría mi mejor discurso. No para los que nunca aparecieron, sino para los que sí lo hicieron. Para Maya, para la decana Álvarez, para la abuela, para cada estudiante silencioso que alguna vez miró una silla vacía y siguió adelante de todos modos. Porque si ellos no venían a verme, el mundo lo haría. El correo electrónico llegó justo después de la medianoche, cuando el campus estaba en silencio, excepto por el susurro de la nieve rozando las ventanas. Había estado revisando una propuesta de investigación cuando mi portátil emitió un pitido con una nueva notificación de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de Harvard. Casi lo ignoré, pensando que era otra actualización sobre la logística de la graduación, pero el asunto me hizo congelarme. Felicidades, has sido seleccionada como la oradora estudiantil de la ceremonia de graduación de 2024. Por unos segundos, no pude respirar. El cursor parpadeaba en la pantalla como un latido, firme y vivo, mientras las palabras se asentaban. De más de 1000 estudiantes de último año, me habían elegido a mí.
Miré la carta, mis manos temblaban ligeramente, y luego una risa, aguda y sin aliento, escapó de mi garganta. Del tipo que proviene de la incredulidad más que de la alegría. La releí 2 veces, buscando cualquier señal de error, cualquier frase que pudiera comenzar con desafortunadamente. Pero era real. Yo era la oradora, la voz de mi clase. La chica, una vez olvidada en su propia feria de ciencias, ahora estaría en el podio de Harvard Yard, donde presidentes, poetas y académicos habían estado antes. Maya irrumpió en mi habitación unos minutos después de ver mi mensaje. «Lo lograste», gritó, atrayéndome en un abrazo tan fuerte que apenas podía hablar. Saltamos por nuestra habitación del dormitorio como 2 niñas que acababan de descubrir que la gravedad ya no se aplicaba a ellas. «Vas a hacerlos llorar», dijo entre risas. «Sin presión, ¿eh?» La semana siguiente fue un torbellino de reuniones. Me senté en la oficina de la decana, rodeada de miembros de la facultad, administradores y el coordinador de vida estudiantil mientras me explicaban el proceso, presentación de un borrador completo por escrito, sesiones de revisión y ensayo en el escenario del Sanders Theater. Explicaron que mi discurso sería televisado en vivo por Boston 25 y transmitido a nivel nacional a través de GBH. El peso de ello se posó sobre mí como la nieve, hermoso, pesado y un poco aterrador. Pasé noches encorvada sobre el viejo cuaderno de cuero de la abuela, tratando de encontrar las palabras. No quería escribir un discurso perfecto. Quería escribir uno honesto. Pensé en cada silla vacía que había enfrentado, las de la feria de ciencias, la ceremonia de la beca, la presentación de la investigación, y las que seguramente estarían esperando en mi graduación. Fue entonces cuando se me ocurrió el título. De la silla vacía al micrófono abierto. La primera línea surgió de forma natural. Cuando no nos vieron, aprendimos a vernos entre nosotros. No se trataba solo de mí. Se trataba de todos los que alguna vez habían sido pasados por alto, subestimados o a quienes se les había dicho que no pertenecían. Escribí sobre el conserje que se quedaba hasta tarde limpiando los pisos de la biblioteca. Sobre Maya, que compartió su último sándwich durante la semana de exámenes. Sobre los estudiantes de primera generación que trabajaban en 2 empleos para pagar los libros de texto. Sobre aquellos que construyeron sus sueños en silencio mientras el mundo aplaudía a otra persona. Durante mi primer ensayo en el Sanders Theater, me paré en el podio, mirando las filas vacías de asientos de terciopelo rojo. El sonido de mi propia voz resonaba débilmente en la cavernosa sala. El micrófono siseaba suavemente, y el aire olía a madera pulida e historia. «Buenas noches», comencé, mi tono temblando ligeramente. Solía pensar que el silencio era mi castigo. Pero ahora veo que fue mi campo de entrenamiento. En el momento en que lo dije, sentí la verdad vibrar a través de mí como música. La decana Álvarez se sentó en la última fila, escuchando. Cuando terminé, se acercó al escenario, con los ojos brillantes. «No solo estás hablando por ti misma, Vanessa», dijo en voz baja. «Estás hablando por cada estudiante que alguna vez se sintió invisible. Eso es poder. No le tengas miedo». Esa noche, acostada en la cama, me pregunté si debía decírselo a mis padres. Una parte de mí quería, la parte esperanzada que todavía creía que tal vez esta vez aparecerían. Tal vez estarían orgullosos. Tal vez incluso llegarían temprano, se sentarían en la primera fila y me verían no como la sombra de Chloe, sino como alguien que finalmente había salido a la luz. Abrí mi teléfono y comencé a escribir un mensaje. «Hola, tengo noticias sobre la graduación». Pero antes de que pudiera terminar, llegó otro mensaje de mamá. «Acabo de recibir el itinerario de Chloe. Va a París a una conferencia de derecho. ¿Puedes creerlo?». Había una foto adjunta. Chloe posando junto a un salón de aeropuerto con champán en la mano. Mis dedos se congelaron. Borré mi borrador. En el fondo, sabía la verdad que siempre me había negado a decir en voz alta. No vendrían aunque se lo pidiera. Estarían demasiado cansados o demasiado ocupados o demasiado lejos, y no quería darles otra oportunidad de elegir a otra persona por encima de mí. Esta vez quería que la verdad se revelara sin palabras. Así que decidí no decir nada. Dejar que el mundo se lo mostrara. Los días previos a la graduación fueron agotadores pero emocionantes.
Entre presentaciones de tesis, entrevistas con los medios y ensayos, apenas tenía tiempo para dormir. Sin embargo, cada vez que cruzaba Harvard Yard, sentía que esa alegría silenciosa florecía de nuevo. Porque el viaje no era solo mío. Pertenecía a cada versión de mí que una vez se había sentido pequeña. Una tarde, después de un último ensayo en el Sanders Theater, me quedé mientras el personal guardaba los micrófonos. La sala estaba vacía de nuevo, la luz del sol entraba a raudales por las vidrieras, proyectando largas franjas doradas sobre el escenario. Me paré en el centro, mirando el micrófono. Parecía simple, casi frágil. Y sin embargo, ese delgado tallo de metal había sobrevivido a siglos de voces, algunas poderosas, otras olvidadas. Me acerqué, trazando su superficie fría con mi dedo. De la silla vacía al micrófono abierto, susurré de nuevo, solo para sentir cómo sabían las palabras en el aire. Cuando salí al patio, el campus bullía con la energía previa a la graduación. Las familias recorrían los terrenos, tomando fotos bajo la estatua de John Harvard. Los estudiantes cargaban cajas, abrazándose con lágrimas en los ojos. Pasé junto a un tablón de anuncios donde un folleto ondeaba suavemente con el viento. Las letras en negrita decían, Ceremonia de graduación de Harvard 2024. Oradora estudiantil, Vanessa Hart. Debajo, una letra pequeña añadía, en vivo por GBH y Boston 25. Me quedé allí un momento, mirando mi propio nombre, impreso en negro sobre el fondo carmesí. No parecía real. Durante años, había perseguido el reconocimiento, solo para darme cuenta de que la validación más fuerte proviene de adentro. Aún así, el pensamiento me hizo sonreír, una sonrisa tranquila y cómplice, no para el mundo, sino para la chica que una vez se sentó en ese frío gimnasio esperando que su familia apareciera. Esa noche le envié a la abuela una foto del folleto. Respondió en minutos. Sabía que tu voz encontraría su lugar. No la atenúes por nadie. Así que no lo hice. Decidí que subiría a ese escenario no para demostrarles nada a mis padres, ni siquiera a Chloe, sino para hablar por los invisibles, para levantar a los que todavía estaban sentados en mesas vacías. Porque a veces la mejor venganza no es el silencio, es ser escuchado. Y pronto me escucharían, lo quisieran o no. 2 semanas antes de la graduación, el campus estaba vivo de celebración. Los estudiantes posaban con sus togas carmesí bajo los arcos de Harvard Yard, las cámaras destellaban, las risas resonaban por todos los pasillos. Maya y yo estábamos en el dormitorio, sujetando nuestras borlas a nuestros birretes, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Casi no lo miré. La experiencia me había enseñado que los mensajes de texto de casa rara vez traían alegría, pero la curiosidad ganó por un segundo. El mensaje era corto, casi mecánico. Estamos demasiado cansados por el viaje de tu hermana para asistir a tu graduación, cariño. Acabamos de regresar de Europa con ella. Los vuelos fueron horribles. Descansaremos este fin de semana y celebraremos como es debido la próxima vez que te veamos. Te quiero. Lo releí 3 veces, las palabras se volvieron borrosas hasta que el significado se asentó como una piedra fría en mi pecho. Demasiado cansados. Esa era su razón. No una emergencia familiar, no una dificultad financiera. Simplemente cansados de seguir a Chloe por Europa mientras ella firmaba un contrato con un prestigioso bufete de abogados y asistía a eventos de networking en París. Por un largo momento, no me moví. Solo miré el mensaje, el débil reflejo de mi rostro en el cristal de la pantalla del teléfono. Maya levantó la vista desde el otro lado de la habitación, sintiendo que algo cambiaba. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí una vez, una pequeña sonrisa tirando de mi boca. Sí, dije en voz baja. Justo lo que esperaba. Luego, sin dudarlo, escribí mi respuesta. Descansad bien. Sin sarcasmo, sin confrontación, solo 2 palabras que lo decían todo. Porque esta vez, no sentí la necesidad de explicar, ni de suplicar, ni de fingir que no dolía. Ya había hecho todo eso antes. Y aún así, la silla siempre había estado vacía. Esa noche, mientras las luces de Cambridge parpadeaban más allá de mi ventana, decidí hacer algo por mí misma. No por amargura, sino por claridad. Si ellos no iban a aparecer, yo aún haría espacio para los que sí lo hacían.
A la mañana siguiente, fui a la oficina de graduación y solicité silenciosamente 3 asientos para la familia. Cuando el coordinador preguntó si quería usar los 3, sonreí débilmente. Sí, dije. Uno para mi abuela, uno para mi mejor amiga y uno solo para que quede vacío. La mujer me miró perpleja, pero asintió, anotando los nombres que le proporcioné. Ellen Moore, invitada de la familia. Maya Patel, amiga. Para el tercer asiento, dejó una línea en blanco. Tomé el bolígrafo y escribí con letra pulcra, reservado para quien aparezca. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos de última hora, revisiones del discurso, pruebas de la toga, fotos de clase. Sin embargo, debajo del ruido, había una quietud dentro de mí. Cada vez que imaginaba a mis padres sentados entre la multitud, ya no sentía ira. Sentía distancia, como recordar el sueño de otra persona. Maya, siempre perceptiva, lo mencionó una noche mientras tomábamos té en el salón del dormitorio. ¿Estás segura de que estás bien con que no vengan?, preguntó, recogiendo las piernas debajo de ella. Ni siquiera pareces molesta. Oh, Lina, no lo estoy, dije con sinceridad. Creo que dejé de tener esperanzas hace mucho tiempo. Y quizás eso sea algo bueno. A veces la paz llega cuando dejas de pedirle a la gente que sea quien te ha demostrado que no es. Ella asintió, sus ojos suaves. Entonces llenemos el asiento vacío con algo mejor. ¿Cómo qué? Flores, dijo. Algo hermoso. Así que lo hicimos. El día antes de la graduación, fuimos a una pequeña floristería en la avenida Massachusetts. El aire estaba impregnado del aroma a lilas y peonías. Elegí tulipanes blancos, los favoritos de la abuela, y una sola rosa carmesí en el centro, el color del escudo de Harvard. No se trataba de lamentar su ausencia. Se trataba de honrar la presencia, del tipo que no requería aplausos, ni explicaciones, ni perfección. De vuelta en el dormitorio, arreglé las flores yo misma. A la mañana siguiente, las colocaría en ese tercer asiento. Una ofrenda silenciosa, un recordatorio de que incluso la ausencia puede ser reconocida con gracia. La mañana de la graduación amaneció con una luz dorada derramándose sobre los adoquines. El aire era fresco y brillante, el tipo de día que se sentía demasiado grande para la decepción. Me puse mi toga y mi birrete, prendiendo un pequeño broche de plata en forma de libro, el que la abuela me había dado cuando recibí mi carta de aceptación. Maya se afanaba con su cámara, prometiendo que grabaría cada segundo para la abuela y para los archivos de la justicia poética. Cuando llegamos al Tercentenary Theater, el lugar ya estaba vivo de color y sonido. Cientos de estudiantes con togas carmesí, familias saludando desde el público, el zumbido de las conversaciones mezclándose con las notas solemnes de la orquesta afinando. Le entregué al acomodador mi tarjeta de asiento, y me guió a la sección familiar reservada a mi nombre. 3 asientos, uno al lado del otro, envueltos en la luz de la mañana. La abuela llegó justo cuando las campanas comenzaron a sonar, sus pasos lentos pero firmes. Llevaba un abrigo azul pálido y sostenía su bastón como si fuera parte de su fuerza, no de su debilidad. Cuando vio los asientos, sonrió con complicidad. «Dejaste uno libre», dijo. Asentí. Siempre, tocó el ramo suavemente, sus dedos trazando los pétalos. «Es perfecto», susurró. «Un lugar para quien quiera que su corazón recuerde aparecer la próxima vez». Cuando Maya se unió a nosotros, con la cámara colgada al hombro, colocó uno de los tulipanes detrás de la solapa de la abuela y me guiñó un ojo. «¿Lista para hacer historia?» Me reí suavemente, lista para respirar. Mientras me giraba para caminar hacia el escenario con los otros oradores, miré hacia atrás una vez. El rostro de la abuela brillaba bajo el sol de la mañana, Maya ajustando su lente a su lado, y el tercer asiento, vacío pero no solitario, resplandecía con el blanco de los tulipanes y el rojo profundo de esa única rosa. Por primera vez, la vista de esa silla no dolió. Se sentía simbólica, ya no un recordatorio de lo que me faltaba, sino una prueba de lo que había construido. Amor que se presentaba, incluso si venía de lugares inesperados. Tomé una respiración profunda y subí al escenario, el mar carmesí de graduados ante mí, la orquesta creciendo detrás. En algún lugar entre las filas, la ausencia de mis padres ya se había vuelto irrelevante, porque sabía quién estaba allí. Y, más importante aún,
sabía en quién me había convertido en los espacios que ellos habían dejado atrás. La mañana de la graduación se sintió como un sueño tejido con luz solar y viento. Las campanas de Memorial Church sonaron por todo Harvard Yard, sus profundos ecos de bronce entrelazándose a través del mar de togas carmesí. El aire olía débilmente a lila y madera pulida. Las banderas ondeaban contra el cielo azul, carmesí y blanco plegándose entre sí como las páginas de una historia que finalmente había llegado a su punto de inflexión. Me paré al borde del Tercentenary Theater, donde miles de sillas se extendían en filas cuidadosas sobre el césped. Los estudiantes se ajustaban los birretes, los profesores con capuchas de terciopelo murmuraban entre sí, los fotógrafos se movían rápidamente por los pasillos. Por un momento, simplemente me quedé allí y respiré, porque este era el sonido de finales y comienzos a la vez. La orquesta comenzó a afinar, las suaves cuerdas se hincharon hasta las notas familiares del pompa y circunstancia. A mi alrededor, mis compañeros de clase reían, susurrando adioses que se sentían como promesas. Maya, 2 filas detrás, me dio un pequeño pulgar hacia arriba. La borla rozó mi mejilla mientras me ajustaba el birrete y miraba hacia la sección familiar, filas de sillas plegables blancas divididas pulcramente por cuerdas doradas. La luz del sol brillaba en las etiquetas de los nombres. Una decía Ellen Moore, invitada de la familia. Otra decía Maya Patel, amiga. Y junto a ellas, el tercer asiento, el marcado como reservado para quien aparezca, permanecía en silencio, coronado con el ramo de tulipanes blancos y una única rosa carmesí. Los asientos que deberían haber ocupado mis padres estaban vacíos. Por un momento, la vista me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Incluso sabiendo, incluso preparándome, todavía se sentía como una pequeña fractura bajo la piel, un viejo hematoma que pensé que se había desvanecido. Podía ver a las familias abrazándose, a las madres agitando banderas, a los padres tomando fotos con manos temblorosas. Todo ese sonido, alegre, orgulloso, desordenado, se elevaba como una ola a mi alrededor. Sin embargo, en el centro de todo, esas sillas vacías permanecían quietas, intactas por el viento. Luego, como para equilibrar el silencio, vi un movimiento. La abuela. Lenta y cuidadosamente, se abrió paso por el pasillo, bastón en mano, guiada por uno de los acomodadores. Su abrigo azul pálido brillaba débilmente a la luz de la mañana. Cada pocos pasos, se detenía para estabilizarse, su mano libre rozando el brazo de cada silla que pasaba, como si las bendijera. Cuando llegó a mí, sentí que algo dentro de mí se destensaba. Sonrió, con los ojos brillantes bajo su sombrero de ala ancha. Hoy, dijo, colocando su mano suavemente sobre la mía. Eres vista. Las palabras aterrizaron como un susurro y un trueno a la vez. Tragué saliva, con miedo de parpadear porque las lágrimas estaban demasiado cerca. Gracias por venir, logré decir, mi voz apenas un suspiro. Su mano se demoró en la mía un momento más. Por supuesto que vine, dijo en voz baja. No me perdería ver a la chica que pasaron por alto convertirse en la mujer que nunca olvidarán. Luego apretó mis dedos, se giró y tomó asiento junto a las flores. La multitud comenzó a sentarse. El aire se llenó con el crujido de los programas, el murmullo de los nombres que se leían, el arrastrar de las togas. Sobre nosotros, las banderas de cada casa ondeaban con orgullo. Adams, Leverett, Mater, símbolos de pertenencia. Levanté los ojos hacia los árboles que rodeaban el patio. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, pintando patrones móviles en las filas de estudiantes, brillando en las borlas como 100 pequeñas estrellas. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente presente, arraigada y libre en el mismo aliento. Cuando comenzó la procesión, la facultad nos guió, sus togas negras barriendo la hierba. El aire llevaba la dulce tensión de la historia. Harvard había visto siglos de graduaciones, pero para cada uno de nosotros, esta se sentía singular. Mientras nos movíamos hacia nuestros asientos, un coro de Memorial Church comenzó a cantar. Fair Harvard, we join in the Jubilee Throne. La melodía flotaba hacia arriba, suave y grandiosa, enhebrándose a través de los árboles y enganchándose en los bordes de mi toga. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la presidenta de la universidad pronunciaba su discurso sobre la resiliencia, la unidad y el coraje en tiempos inciertos. Traté de escuchar, pero el sonido de mi propio latido ahogaba todo lo demás.
Cada respiración que tomaba parecía llevar años. Cada noche sin dormir, cada cena vacía, cada éxito ignorado, todo había conducido aquí, a este único momento en el que ya no me definía quien no había aparecido. Cuando mi nombre fue anunciado como oradora estudiantil de la ceremonia, el mundo se volvió borroso por un segundo. Me levanté, sintiendo la mirada colectiva de miles de personas volverse hacia mí. El sonido de los aplausos rodó por el patio como una ola, subiendo y bajando antes de asentarse en el silencio. Caminé lentamente hacia el podio, la alfombra roja suave bajo mis zapatos, el aire vibrando de expectación. Desde el escenario, la vista era impresionante. Más allá de las filas de togas carmesí, la sección familiar brillaba con color, flores, sombreros, pancartas, y en medio de todo, esa única silla vacía relucía como una declaración silenciosa. Los tulipanes se mecían con la brisa. La abuela levantó la cabeza ligeramente, con los ojos fijos en mí, e incluso desde esa distancia, pude verla mover los labios diciendo algo que no necesité escuchar en voz alta. «Te veo». Un silencio cayó sobre la multitud. El micrófono zumbó débilmente. Lo ajusté, mis manos sorprendentemente firmes, y miré el mar de rostros. «Buenos días», comencé, mi voz llegando más lejos de lo que pensé que podría. Cuando no nos vieron, aprendimos a vernos entre nosotros. Una onda se movió a través de la audiencia, suave, atenta. Hablé de los estudiantes invisibles, los silenciosos que trabajaban detrás del foco, que construían los cimientos sobre los que otros se paraban. Hablé de cómo la pertenencia no se daba. Se construía, silla por silla, mano a mano. Hablé de cómo el silencio una vez se sintió como un castigo, pero se convirtió en mi fuerza. Como la ausencia me enseñó a crear presencia para los demás. Mientras hablaba, el sol se abrió paso entre las nubes. La luz se derramó sobre el escenario, calentando mi rostro, cegadora por un momento. Se sentía como si el mundo estuviera escuchando, no solo Harvard, sino todos los que alguna vez habían sido hechos pequeños. Cuando llegué al final, dije simplemente, que recordemos no dejar ninguna silla vacía para los que vengan después de nosotros, porque cuando el mundo olvide verlos, nosotros debemos hacerlo. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron hasta llenar el patio. Los estudiantes se levantaron, aplaudiendo, vitoreando, algunos secándose los ojos. Miré hacia abajo una última vez hacia los asientos de la familia. La abuela estaba de pie ahora, con las manos entrelazadas sobre el pecho, lágrimas brillando en sus mejillas. Maya estaba a su lado, filmando a través de una visión borrosa, riendo y llorando a la vez. El asiento vacío permanecía, las flores temblando con la brisa. Ya no sentía pérdida. Sentía paz. Esa silla no era un símbolo de rechazo. Era una promesa de que nunca olvidaría de dónde venía ni lo que costó llegar aquí. Mientras la música volvía a sonar, los birretes volaron hacia el cielo, arcos de carmesí girando contra el azul. Por primera vez, me uní, lanzando el mío alto y viéndolo desaparecer en el domingo. El sonido de las campanas de Memorial Church volvió a sonar, fuerte y pleno, resonando por el patio. Cuando bajé del escenario, el mundo se sentía más ligero. La abuela me encontró a mitad de camino, firme a pesar de su bastón, y presionó su mano contra mi corazón. «Lo lograste», susurró. «Puede que ellos estuvieran cansados, pero el mundo está bien despierto ahora». Sonreí a través de las lágrimas, el programa de papel todavía cálido en mi mano, sus bordes ondeando como alas en el viento. En ese momento, supe la verdad que ella quería decir. No necesitaba su presencia para ser vista. Ya estaba brillando de la única manera que importaba, completa y finalmente por mi cuenta. Las luces del podio se sentían más cálidas de lo esperado, derramando oro sobre los bordes de mi toga. El aire dentro del Tercentenary Theatre estaba quieto, miles de alientos contenidos a la vez, esperando. Tomé una inhalación firme, luego miré hacia la sección familiar. 3 asientos, la abuela, Maya, y entre ellos, esa única silla vacía coronada con tulipanes blancos y una sola rosa carmesí. La luz del sol desde arriba tocaba los pétalos hasta que brillaban. Dejé que mis ojos descansaran allí por un latido antes de comenzar. «Buenos días», dije suavemente. Mi voz resonó por el patio, más firme de lo que me sentía. Si miran de cerca al público hoy, podrían notar algo pequeño. En algún lugar de este mar de rostros, hay una silla vacía,
Algunas personas se movieron, mirando a su alrededor. Sonreí débilmente. Solía pensar que una silla vacía significaba fracaso, significaba que a nadie le importaba lo suficiente como para llenarla. Pero con los años, he aprendido algo diferente. A veces, la silla vacía es la prueba de que aparecimos por nosotros mismos. Incluso cuando nadie más lo hizo. El micrófono captó cada pausa, cada aliento. No se sentía como una actuación, se sentía como una confesión. Crecí en un pueblo pequeño donde el silencio a menudo se confundía con la fuerza. Aprendí temprano a estar callada, a trabajar duro, a sonreír mientras me pasaban por alto. Y cuando nadie se sentaba en el público, me decía a mí misma que no importaba. Pero aquí está la verdad. Cada vez que alguien elige no aparecer por ti, alguien más, silenciosa y humildemente, lo hace. Miré hacia las filas de atrás, donde el personal de limpieza estaba de pie, todavía con sus uniformes azules, observando desde los pasillos. Así que hoy, dije, quiero comenzar agradeciendo a las personas cuyas sillas nunca están vacías porque nunca dejan de aparecer por los demás. Los aplausos comenzaron suavemente, la facultad aplaudiendo primero, luego los estudiantes uniéndose, el sonido creciendo hasta llenar el patio. Esperé, sonriendo a través del nudo en mi garganta. Cuando los aplausos se desvanecieron, continué. En Harvard, hablamos mucho de la excelencia. Pero nadie te dice que la excelencia a menudo depende de los invisibles. Los amigos que comparten apuntes después de una noche en vela. El personal del comedor que te guarda un plato cuando te pierdes la cena. Los bibliotecarios que abren las salas temprano porque te ven esperando en el frío. Los profesores que no solo leen tus ensayos, sino también tus silencios. Podía ver a Maya filmando discretamente desde un lado, con lágrimas en los ojos. La decana Álvarez estaba sentada cerca del frente, su expresión suave pero orgullosa. Vine aquí pensando que el éxito se trataba de ser elegido, dije. Pero lo que aprendí es que el éxito realmente se trata de elegir. Elegir la persistencia sobre la comodidad. Elegir ver a los demás cuando nadie te vio a ti. Elegir seguir siendo amable incluso cuando el mundo te da todas las razones para no serlo. La audiencia estaba completamente en silencio ahora. Incluso el viento parecía detenerse. Me incliné ligeramente hacia adelante, la voz baja pero clara. Para aquellos de nosotros que crecimos creyendo que no teníamos un asiento en la mesa, escuchadme. No necesitáis esperar uno. Construid el vuestro. Esa línea, construid vuestro propio asiento, era el corazón de todo. La razón por la que había escrito este discurso. La razón por la que había sobrevivido a los años de silencio y pequeñez. Cuando construyes tu propio asiento, continué, dejas de perseguir la aprobación. Dejas de medir tu valía por quien te aplaude. Empiezas a darte cuenta de que nunca se suponía que encajaras en la mesa de otra persona, estabas destinado a crear la tuya. Y luego, añadir sillas extra para los que todavía están de pie. El viento atrapó las esquinas del papel en mis manos, haciéndolas ondear como alas. Las presioné suavemente. Cuando nos hicieron a un lado, aprendimos a crear espacio. Cuando hablaron por encima de nosotros, aprendimos a escuchar profundamente. Y cuando olvidaron nuestros nombres, los tallamos nosotros mismos en la historia. Un murmullo de acuerdo se extendió por la audiencia. En algún lugar cerca de la parte de atrás, una voz gritó suavemente. Amén. Sonreí. Mirad a vuestro alrededor. Cada persona aquí hoy fue llevada por alguien invisible. Tal vez fue un mentor, un hermano, una abuela, un extraño. Tal vez fue la versión de vosotros mismos que se negó a rendirse. Quienquiera que fuera, recordadlos. Recordad que aparecieron. Y cuando sea vuestro turno, apareced por alguien más. Hice una pausa, luego miré de nuevo hacia la sección familiar. Los operadores de cámara se dieron cuenta, los lentes se movieron al unísono. Una cámara de transmisión se acercó a las flores, la luz del sol, la mano de la abuela descansando en su bastón. Ella levantó la cabeza, sonriendo débilmente mientras la cámara la encontraba, y por un segundo sus ojos se encontraron con los míos. La imagen se convertiría más tarde en la foto que se hizo viral, la mejor estudiante de la promoción mirando a su abuela, con una silla vacía y un ramo entre ellas. Miré directamente a la lente. A mi abuela, que siempre decía,
No necesitas aplausos para ser valiosa. Gracias. Tú apareciste. Y a cualquiera que esté sentado hoy en la multitud, cargando su propio tipo de silla vacía, este momento es para vosotros. Los aplausos tronaron, rodando por el patio como una ola. Esperé, con los ojos escociendo, luego levanté la barbilla para las últimas líneas. Los títulos no nos definen. Los diplomas no nos definen. Lo que nos define es el coraje para construir y la amabilidad para compartir lo que hemos construido. Porque un día, alguien estará donde estamos ahora. Y la pregunta no será qué lograste. Será, ¿para quién hiciste espacio? Dejé que el silencio se alargara por un instante. Que todos recordemos esto. Las mesas del poder son temporales, pero las mesas de la compasión, las que construimos nosotros mismos, duran. Una ovación de pie se levantó de la multitud. Facultad, estudiantes, incluso el coro se puso de pie, las banderas ondearon, los birretes se levantaron. Las cámaras barrieron la escena, la luz del sol convirtiendo todo en oro, los tulipanes brillando como pequeños fuegos. Por el rabillo del ojo, vi a la abuela secarse las mejillas, sus labios moviéndose en silencio. Más tarde, cuando la abracé, me diría que había susurrado, «Te ven ahora». Pero en ese momento, no necesité confirmación. Lo sentí. Lo sentí en el rugido de los aplausos, en el ritmo de 1000 corazones aplaudiendo por más que un discurso, por la supervivencia, por el reconocimiento, por cada estudiante invisible que alguna vez se había atrevido a ocupar un espacio. La orquesta comenzó de nuevo, lenta y reverente. Me alejé del podio mientras la presidenta de la universidad me estrechaba la mano. La borla de mi birrete rozó mi rostro mientras me inclinaba ligeramente. Y cuando me di la vuelta para salir del escenario, la cámara captó un último primer plano, yo, mirando por encima del hombro a esa silla vacía. En línea, el clip de la transmisión se repetiría durante días, compartido con leyendas como «Ella construyó su propio asiento» y «Del silencio al foco de atención». Construye tu propio asiento. Discurso de la silla vacía. Vanessa Hart, Harvard 2024. Estudiantes de otras universidades comenzaron a compartir fotos de sus propias ceremonias con pequeñas notas pegadas a las sillas que decían «reservado para quien aparezca». No sabía nada de eso todavía. De pie en ese escenario, todo lo que sabía era que, por primera vez en mi vida, no sentía que estuviera demostrando nada. Simplemente estaba siendo. La luz del sol se derramaba a través de los árboles y el aire olía a posibilidad. Cálido, limpio, infinito. Miré una última vez a la abuela, a Maya, a la silla que una vez simbolizó la ausencia y ahora, de alguna manera, la pertenencia. Luego me susurré a mí misma, no al micrófono, sino al viento. Nos ven ahora. Y cuando bajé, con la multitud todavía de pie, me di cuenta de que esta nunca fue solo mi historia. Era la de todos los que alguna vez habían aprendido a construir su propio asiento. Cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse por el patio, el aire todavía brillaba con aplausos que no se habían desvanecido del todo. Las togas carmesí, los birretes volando, las risas, todo se mezclaba en una neblina de oro y rojo bajo el sol de media tarde. Me paré al borde del escenario por un largo momento, todavía aferrando la copia doblada de mi discurso. Mis manos temblaban, ya no por los nervios, sino por la liberación. Los años de silencio, de ser pasada por alto, se habían derramado de mí en 10 minutos de verdad. Maya me encontró primero. Vino corriendo a través del mar de togas, agitando su teléfono como una bandera de victoria. Está en todas partes, jadeó entre respiraciones. Vanessa, ya lo están recortando. Fruncí el ceño, medio sonriendo. ¿Recortando qué? Volvió la pantalla hacia mí. Ahí estaba, la repetición de la transmisión en vivo de la universidad. Mi discurso ya subido con la leyenda, construye tu propio asiento. Oradora estudiantil de Harvard conmueve al público hasta las lágrimas. En la esquina de la miniatura, la imagen se congeló en la toma de mí mirando la silla vacía, las flores brillando como una rebelión silenciosa. Ni siquiera había salido del patio antes de que la primera notificación vibrara en mi teléfono. Luego otra, y luego una avalancha. Menciones, mensajes, etiquetas. Al principio, pensé que eran de compañeros de clase, felicitaciones, pequeños estallidos de celebración, pero luego vi el identificador de llamadas iluminando mi pantalla.
mamá, luego papá, luego Chloe. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo mientras seguía vibrando en mi palma. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, el nombre mamá pulsando como un pequeño latido. No respondí. En cambio, lo puse en silencio y lo deslicé en el bolsillo de mi toga. En su lugar, tomamos fotos. Maya insistió en todos los ángulos posibles, junto a la estatua de John Harvard, frente a Memorial Church, bajo los olmos del patio donde cintas de luz solar caían sobre los ladrillos. La abuela se paró entre nosotras con su abrigo azul pálido, agarrando mi brazo para mantener el equilibrio. Cada pocos minutos, negaba con la cabeza suavemente, todavía asombrada. «Sabes», dijo, «nunca van a dejar de hablar de ese discurso». Sonreí. «Tal vez no, pero espero que recuerden por qué lo dije». Por la tarde, las cuentas sociales de la universidad habían compartido el clip. Boston 25 emitió un segmento durante las noticias de las 6. Mejor estudiante de la promoción de Harvard pronuncia un mensaje viral sobre inclusión y resiliencia. La voz en off del reportero narraba sobre la imagen de mí en el escenario con un subtítulo parpadeando en la parte inferior. De una silla vacía a un público lleno. Fue entonces cuando los mensajes de texto comenzaron a llegar. De mamá, ¿por qué no nos dijiste? Todo el mundo pregunta por qué no estuvimos allí. Hiciste que pareciera que no nos importas. De papá, quedamos fatal, Vanessa. ¿No podrías habernos advertido? De Chloe, vaya. Supongo que ahora somos los villanos, ¿eh? La próxima vez, tal vez avísanos antes de hacerlo público. Leí cada mensaje lentamente, luego coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa junto a mi café intacto. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían enviado en espiral, reescribiendo respuestas en mi cabeza, tratando de explicarme hasta ser entendida. Pero no hoy. Hoy, no le debía una explicación a nadie. Maya, sentada frente a mí en la cafetería cerca del río Charles, me observaba en silencio. ¿No vas a responder?, preguntó. Negué con la cabeza. Ahora no. Hoy no se trata de explicar. Se trata de graduarse. Ella sonrió. Del tipo que decía que entendía completamente. Bien, dijo. Porque el resto del mundo está a punto de empezar a llamar también. No estaba exagerando. En una hora, mi bandeja de entrada estaba desbordada. Un correo electrónico de asuntos de antiguos alumnos de Harvard felicitándome y solicitando permiso para compartir mi transcripción en su boletín. Un mensaje de un curador de TEDx en DC. Tu discurso resonó profundamente. ¿Considerarías expandirlo en una charla para nuestro evento de otoño? Una nota de un programa de becas en Ginebra centrado en tecnología e impacto social. Vimos tu investigación sobre el acceso equitativo a los datos de atención médica y tu historia. Hablemos de oportunidades. Cada mensaje llegaba como una onda que se expandía cada vez más. Profesores reenviándolo, antiguos alumnos comentando, compañeros de clase etiquetándome en publicaciones con leyendas como, orgulloso, ni siquiera empieza a cubrirlo. Alguien en las redes sociales había recortado la línea, cuando no nos vieron, aprendimos a vernos entre nosotros y la había convertido en un hashtag de tendencia. Construye tu propio asiento subió a la lista de tendencias de educación de Twitter en cuestión de horas. A través de todo esto, mi teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Mamá llamando. Luego papá. Luego Chloe de nuevo. Casi podía imaginar sus voces, el borde de pánico bajo la superficie, la repentina comprensión de que la hija que habían despreciado se había convertido en un titular que no podían controlar. Esa noche, mientras el campus se aquietaba y el sol se hundía tras las agujas de Memorial Hall, finalmente me permití respirar. La adrenalina se había desvanecido, reemplazada por una calma tan profunda que se sentía desconocida. Caminé sola por Harvard Yard, los mismos caminos que solía tomar cuando me sentía invisible. La hierba estaba suave bajo mis zapatos. Las ventanas de los dormitorios brillaban en ámbar con estudiantes empacando para el verano. En algún lugar, una música débil flotaba desde una celebración, la alegría amortiguada de personas que sabían que finalmente habían terminado. Encontré un banco vacío bajo uno de los viejos olmos y me senté. Al otro lado, todavía podía ver el contorno del escenario, el débil brillo de las sillas donde todo se había desarrollado apenas unas horas antes. Imaginé esa silla vacía de nuevo,
no como una pérdida, sino como libertad. Cuando finalmente saqué mi teléfono, había más de 100 mensajes no leídos. Mamá había escrito de nuevo. Lo vimos en la tele. La gente sigue preguntando si estamos orgullosos. Por supuesto que lo estamos. Solo desearíamos que nos lo hubieras dicho primero. Por un momento, dejé que las palabras se quedaran allí. Luego escribí, me alegro de que lo vierais. Hoy fue importante para mí. Y me detuve ahí. Sin explicaciones, sin acusaciones, solo un punto final, porque me di cuenta de algo simple. La paz no siempre llega con el cierre. A veces llega al negarse a reabrir la herida. Antes de volver al dormitorio, llamé a la abuela. Contestó al primer timbre, su voz cálida y firme. Vi el segmento de nuevo, dijo. Lo pusieron 2 veces. Tus palabras están resonando en todas partes. No pretendía que llegara tan lejos, admití. Lo sé, dijo. Por eso lo hizo. Sonreí en la oscuridad. Han estado llamando sin parar, dije en voz baja. Mamá, papá, Chloe. Me lo imagino. Se rió suavemente. Déjalos llamar. Déjalos sentarse con lo que se perdieron. Hubo una pausa, del tipo que solo ella sabía cómo mantener. Luego agregó, no los avergonzaste, Vanessa. Los revelaste. Y a veces la verdad es el único espejo que puede hacer que la gente finalmente vea. No respondí. Solo me senté allí, escuchando el susurro de las hojas, el eco de la risa en algún lugar a lo lejos, y el ritmo silencioso de mi propia respiración. El mundo exterior giraba rápido, publicaciones virales, solicitudes de entrevistas, felicitaciones. Pero por dentro, todo se había ralentizado hasta un punto inmóvil. Por primera vez, no perseguía el reconocimiento. Ni siquiera perseguía la comprensión. Simplemente estaba de pie en mi propia luz. La que había construido, la que nadie podía quitarme. Cuando colgué, miré hacia las débiles luces al otro lado del río, donde los reflejos temblaban en el agua como estrellas. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de Chloe. Dejé que sonara, y luego se desvaneciera en el silencio. En algún lugar más allá de ese silencio, comenzó un nuevo sonido. La campana de Memorial Church, lenta y deliberada, marcando la hora. Cada tañido resonó por el patio, a través de las ramas, sobre los tejados, un recordatorio silencioso de que el día estaba terminando, pero la historia no. Me levanté, guardando el discurso doblado en el bolsillo de mi abrigo. Mi teléfono todavía vibraba débilmente, la pantalla iluminando mi mano. No respondí. No lo necesitaba. Me giré hacia las puertas, y mientras caminaba hacia la fresca noche de Cambridge, me susurré la línea que lo había comenzado todo. Cuando no nos vieron, aprendimos a vernos entre nosotros. Esta vez, no lo dije a la multitud, ni a la cámara, sino a la chica que solía ser, la que una vez se sentó sola en una mesa olvidada, soñando con un asiento propio. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por la alta ventana del dormitorio, pintando finas líneas doradas sobre el suelo de madera. Apenas había dormido. Mi teléfono había vibrado hasta casi el amanecer, llamadas perdidas, mensajes de texto no leídos, correos electrónicos apilados como una marea creciente. Cuando finalmente abrí los ojos, el primer mensaje que esperaba en la pantalla de bloqueo no era de un periodista ni de un funcionario de la universidad. Era de mamá. Tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Lo miré por un largo momento antes de desbloquear el teléfono. 5 llamadas perdidas de papá, 2 de Chloe, todas con el mismo tono, frenético, defensivo, performativo. Casi podía oírlo, esa frágil mezcla de culpa y orgullo. La abuela ya estaba despierta, sentada en la pequeña mesa junto a la ventana con su bata de hotel, leyendo el periódico. Había rodeado mi foto en la primera página con su bolígrafo. Discurso de graduada de Harvard sobre inclusión se vuelve viral. Levantó la vista cuando oyó el zumbido de la notificación. ¿Todavía están llamando?, preguntó en voz baja. Asentí, deslizando el teléfono sobre la mesa entre nosotras. Dicen que los avergoncé. La abuela dobló el periódico, ajustándose las gafas. Entonces, tal vez la vergüenza es lo único que les hará mirarse finalmente en el espejo.
Su calma me dio valor. Exhalé, tomé el teléfono y presioné el botón de llamada. Cuando la voz de mamá estalló, tensa y aguda, puse el altavoz. Vanessa, ¿en qué diablos estabas pensando?, dijo mamá de inmediato. ¿Sabes lo humillante que es esto para nosotros? Los vecinos llamaron. La iglesia llamó. Todo el mundo pregunta por qué no estuvimos allí. Hiciste que pareciera que te abandonamos. Mantuve mi tono uniforme. No estuvisteis allí, mamá. Ella vaciló, sorprendida. Eso no es justo. Estábamos cansados. Del viaje de Chloé, terminé por ella. Lo sé. La voz de papá intervino desde el fondo, baja y tensa. Podrías habernos dicho que eras la mejor estudiante de la promoción, Vanessa. Habríamos venido si hubiéramos sabido que era tan importante. Cerré los ojos. ¿Quieres decir, si fuera algo de lo que pudierais presumir? Silencio. Del tipo que zumba con viejas verdades que nadie quiere tocar. La abuela se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Robert, dijo, su tono firme pero tranquilo. Os habéis perdido cosas más importantes que un título. Os perdisteis su crecimiento, cómo se construyó a sí misma desde cero. Y ahora que el mundo finalmente la ha visto, actuáis como si ella fuera la que ha hecho mal. El aliento de papá crepitó a través del altavoz. Madre, no lo entiendes. Apoyamos a nuestras dos hijas por igual. Es solo que Chloe siempre necesitó más atención. Tenía eventos, competiciones. Y Vanessa no tenía ninguno porque nunca aparecisteis a los que sí tenía, interrumpió la abuela, su voz cortando limpiamente la línea. Recuerdo la noche en que ganó el premio estatal de ensayo. ¿Lo recuerdas, Judy? Estabas ocupada ayudando a Chloe a elegir su vestido de graduación. La voz de mamá vaciló. Eso fue hace años. Y sin embargo, dijo la abuela en voz baja, ella lo recordó lo suficiente como para escribir su propio final. La línea se quedó en silencio. Casi podía oír a mis padres respirar al otro lado, el sonido de dos personas acorraladas. No por la acusación, sino por los hechos. Papá intentó de nuevo. No queríamos hacerle daño. Solo pensamos, bueno, Chloe nos necesitaba más. Siempre ha sido frágil. Ya sabes cómo se pone. Miré a la abuela, que levantó las cejas, una leve sonrisa en sus labios. Ni siquiera necesitó decirlo. ¿Frágil o favorita? La abuela finalmente dijo en voz alta lo que ambas estábamos pensando. Cansados, ocupados, preocupados por Chloe. Esas son las palabras que habéis usado durante 20 años para excusar la misma ausencia. Pero el amor no espera el momento perfecto, Robert. El amor no elige al hijo conveniente. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el débil zumbido del tráfico fuera de la ventana. La voz de mamá regresó, más pequeña ahora. No lo entiendes, madre. Vanessa siempre fue tan independiente. Pensamos que no nos necesitaba. Inhalé bruscamente, el dolor en mi garganta regresando. No necesitaba cosas, mamá. Necesitaba que aparecierais. Eso es todo. Su aliento se entrecortó en la línea. Por un largo tiempo, nadie habló. Luego la abuela se acercó más al teléfono. Judy, una vez me dijiste que criaste chicas fuertes. Pero la fuerza sin ternura no es orgullo, es soledad. Vanessa aprendió a ser fuerte porque no le dejasteis otra opción. Papá suspiró, el sonido deshilachándose en los bordes. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos, madre. Trabajamos duro, proveímos todo. Todo excepto presencia, dijo la abuela. Y eso es lo único que un niño nunca deja de esperar. Mamá sorbió la nariz suavemente. Quizás cometimos errores. Pero no merecíamos ser pintados como desalmados. Miré por la ventana, observando a los estudiantes de abajo tomarse fotos con sus familias, padres levantando a sus hijas, madres llorando sobre ramos de flores. No fuisteis pintados como nada, dije en voz baja. Simplemente no estuvisteis allí. La cámara no puede capturar a las personas que no aparecen. La abuela asintió con aprobación, su mano descansando en mi muñeca. Mamá trató de estabilizar su voz.
¿Qué quieres que digamos, Vanessa? Estamos orgullosos de ti. De acuerdo. Has logrado mucho. Pero este espectáculo público podría haber esperado hasta que estuviéramos listos. Esa última palabra, listos, resonó en la habitación. Los ojos de la abuela se endurecieron. Judy, he vivido lo suficiente como para decirte esto. El amor no espera hasta que estés lista. Aparece cuando te necesitan. Y no estuvisteis allí cuando más os necesitaba. Pude oír el débil clic de mi padre tragando saliva. La tensión en su garganta audible incluso a través de la línea. ¿Qué estás diciendo, madre? ¿Que somos malos padres? No, dijo ella suavemente. Estoy diciendo que habéis estado ausentes. Y la ausencia, cuando se repite lo suficiente, se convierte en un hábito que la gente confunde con normalidad. Mamá exhaló temblorosamente. No nos dimos cuenta de que se veía así. No visteis, dijo la abuela. Esa es la diferencia. El silencio que siguió no fue de enojo. Fue el silencio de la verdad aterrizando, lenta y pesada. No me sentí victoriosa. Solo me sentí cansada. Finalmente, dije en voz baja. No llamo para culparos. Llamo porque he terminado de explicar. Papá habló con cuidado ahora. Entonces, ¿por qué llamas? Miré a la abuela, quien asintió, sus ojos instándome a seguir adelante. Porque quiero daros una oportunidad más, dije. Si queréis escuchar lo que nunca he dicho, la verdad de cómo ha sido todos estos años, venid a Cambridge mañana por la tarde. Solo vosotros, mamá y Chloe. Sin invitados, sin excusas, solo familia. Mamá vaciló. ¿Qué quieres decir? Escuchar la verdad. Quiero decir, dije, habéis escuchado la versión de todos los demás de mí. La hija tranquila. La ocupada. La que no necesita ayuda. Es hora de que escuchéis la mía. La línea se quedó en silencio. Luego papá se aclaró la garganta. Bueno. Lo pensaremos. La voz de la abuela llegó, baja y segura. No penséis, solo venid. Y luego se estiró sobre la mesa y terminó la llamada ella misma, presionando el botón rojo con un toque firme y deliberado. Por un tiempo, ninguna de las dos habló. El silencio entre nosotras se sentía sagrado. Finalmente, la abuela dijo, les has dado una puerta, Vanessa. Si la cruzan o no, eso depende de ellos. La miré, con la garganta apretada. ¿Crees que vendrán? Ella sonrió débilmente, doblando su periódico. Creo que la vergüenza es pesada, pero la curiosidad es más pesada. Vendrán. La pregunta es si finalmente escucharán. Afuera, las campanas de Memorial Church comenzaron a sonar de nuevo, lentas y uniformes, contando las horas para una conversación que llevaba 20 años de retraso. A la tarde siguiente, preparé una pequeña cena en mi apartamento con vistas a Harvard Square. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar el aroma de la lluvia tardía de primavera y el zumbido de la música callejera que subía desde abajo. Sobre la mesa de madera oscura, coloqué una hogaza de pan de masa madre recién horneado, su corteza todavía crujiendo por el calor, una olla de sopa de tomate humeando débilmente, un tazón de ensalada de rúcula con aceite de oliva y limón, y unas pocas rebanadas de queso a la pimienta negra. Era simple, lo suficientemente humilde como para evitar que la noche se sintiera como una actuación. 3 velas parpadeaban en viejos candelabros de latón, sus llamas oscilando suavemente, firmes como la respiración. Puse 4 tazones, 4 cucharas, y deliberadamente no dejé ninguna silla vacía en la mesa. El único asiento de repuesto que mantuve estaba en la esquina, donde había colgado un pequeño letrero de madera que decía, para quien aparezca. Llegaron unos minutos tarde. El golpe fue vacilante, como si la tardanza pudiera disfrazar años de ausencia. Mi padre entró primero, silencioso, con los ojos pesados, seguido por mi madre, que apretaba su bolso contra su pecho como un escudo. Chloe entró última, con el abrigo sobre un brazo, sus ojos recorriendo la habitación con incertidumbre. Se detuvo en las fotos enmarcadas. El río Charles al amanecer, la biblioteca Wayden brillando en la noche, el Sanders Theater vacío antes de un ensayo. Les hice un gesto para que se sentaran.
Comimos los primeros bocados en silencio, el tintineo de las cucharas en la porcelana, suave e incómodo, como el sonido de personas entrando en una habitación llena de verdad. Hablé primero, sin dar rodeos sobre lo que había que decir. Mi voz se sentía firme, ensayada con el mismo ritmo que había practicado antes de cada discurso. Las sillas vacías me han seguido toda mi vida, comencé. En 8º grado, en la Feria de Ciencias del Estado, vuestros asientos estaban vacíos porque estabais ayudando a Chloe a elegir un vestido de graduación. Durante mi premio de investigación en mi 3er año, miré los letreros de «reservado», que se mecían en el aire frío. Nadie sentado allí excepto el conserje, aplaudiendo en silencio junto a la puerta. Incluso ayer, dejé una silla a un lado, puse flores en ella y me dije a mí misma que el vacío también es una especie de presencia. Al menos es honesto. Hice una pausa, respirando el aroma de los tomates y la cera de las velas. Solíais decir, buen trabajo, cariño, y luego cambiabais de tema para hablar de los planes de viaje de Chloe, sus pruebas de vestidos, su nueva pasantía. Dejé de esperar más. Me convertí en la nota al pie del titular de otra persona, la hermana de Chloe. Os invité tantas veces, dije finalmente, mi tono uniforme, no enojado, y las sillas permanecieron vacías. Mi padre dejó su cuchara, el sonido agudo en el silencio. Sus manos se tensaron y luego se cruzaron. No lo vi, dijo después de un largo silencio. Pensé que estabas bien sola, que no me necesitabas allí. Las palabras aterrizaron suavemente, como piedras arrojadas a aguas profundas, hondas, no explosiones. Mi madre me miró más tiempo del que nunca lo había hecho, con los ojos vidriosos, pero firmes. Pensé que eras fuerte, susurró. Tan fuerte que no necesitabas a tu madre. Chloe siempre necesitaba tanto, entraba en pánico, tropezaba, y yo. Yo seguía corriendo hacia ella. Su voz vaciló. La frase de la llamada de la abuela resonó en mi mente. El amor no elige el momento perfecto. Elige aparecer. Vi a mi madre darse cuenta de lo que acababa de confesar. Chloe había estado en silencio todo el tiempo, revolviendo su cuchara en la sopa como si estuviera buscando una palabra que nunca había usado antes. Finalmente, levantó la vista. Yo estaba celosa de ti, dijo en voz baja. Parpadeé. Celosa porque podías volar sin que nadie te sostuviera, dijo, su voz temblando. En casa, todo giraba en torno a mí. Nunca aprendí a mantenerme en pie. Y al verte, como el mundo parecía encontrarte. Tenía miedo. Pensé que si admitía que eras mejor, yo desaparecería. No había triunfo en mí. Solo una extraña quietud, del tipo que llega cuando el pasado finalmente deja de girar. Comimos lentamente. La sopa se enfrió. La ensalada todavía olía a limón. El pan crujía al romperse. Serví agua, el aroma de la cera de las velas mezclándose con la pimienta y el aceite de oliva. Cuando la armadura del silencio finalmente se había derretido, establecí el límite tan suavemente como colocar la última vela en el centro de la mesa. No estoy lista para perdonar, dije. Y no necesito apresurarlo. El perdón no es un cheque que firmas en una cena. Pero estoy lista para algo nuevo, para practicar el acto de aparecer. La próxima vez, solo venid. Llegad 5 minutos antes. Enviad un mensaje para preguntar a qué hora empieza. Sentaos en la última fila. Tomad una foto borrosa. Simplemente estad allí. Mi padre asintió, no con la cabeza gacha, sino levantando la barbilla para encontrar mis ojos. Volveré a aprender eso, dijo en voz baja. Mi madre exhaló un largo suspiro que sonó como si algo viejo finalmente abandonara su cuerpo. No prometeré más con palabras, dijo. Prometeré con mi llegada. Chloe sonrió débilmente. Envíame las fechas que importan, dijo. Estaré allí. Incluso tarde, aún así vendré. Después de la cena, deambularon por el apartamento. En la pared colgaba mi borla de graduación y una copia impresa de mi discurso, debajo, escrito en letras pequeñas sobre papel hecho a mano, de la silla vacía al micrófono abierto. En la esquina descansaba la silla de madera que había movido allí, su roble liso bajo la luz, el pequeño letrero colgando de su respaldo, para quien aparezca. Mi madre tocó el borde de la silla como si fuera un monumento.
Mi padre se quedó mirando el reflejo de sí mismo en el cristal del marco, borroso por el tiempo. Chloe tomó una foto. No la publicó, solo la guardó en un álbum llamado Cosas para recordar. Cuando se fueron, el pasillo olía débilmente a jabón de hotel y a lluvia. Le entregué a mi madre su abrigo. Mi padre le recordó a Chloe que se pusiera su bufanda. Nadie dijo, todo está arreglado ahora. Porque sabíamos que no era así. Solo dije, la próxima semana daré una pequeña charla en el centro comunitario de Cambridge. No es un TEDx, solo algo para los de primer año. A las 7 de la tarde. Mi madre dudó, luego preguntó, ¿deberíamos llegar temprano para conseguir asientos? Fue la primera pregunta correcta que me había hecho. Temprano está bien, sonreí. Traed un abrigo abrigado. Cuando la puerta se cerró, el apartamento se sintió vacío, pero no hueco. Lavé los platos lentamente, el agua golpeando como un metrónomo silencioso para un nuevo ritmo familiar. Más lento, más verdadero, presente. Antes de apagar las luces, enderecé el marco, pasé un dedo sobre la borla y apoyé mi mano en la silla de madera. Todavía estaba vacía, pero ya no solitaria. Era una invitación. Algunas personas vendrán, otras nunca lo harán, pero la silla siempre permanecerá allí como una regla silenciosa en mi vida. Los que aparezcan tendrán un lugar. Y si estás escuchando esto en algún lugar, en un tren, en tu cocina, o en una ciudad que aún no conoce tu nombre, recuerda esto. No necesitas ser elegido para tener valor. No esperes a que alguien te ofrezca un asiento en una mesa que nunca te llamó. Construye tu propia silla con la madera del esfuerzo, los clavos de la paciencia y la pintura de la amabilidad. Luego, cuando estés firme, añade más sillas para aquellos que merecen un lugar a tu lado. Guardo ese letrero en mi casa como un recordatorio, para quien aparezca.